¿Qué tal? Un gusto saludarles de nuevo. Hoy estamos en nuestra segunda sesión. Espero que el tema que has de haber visto ayer te haya servido, un tema bíblico, que te haya llevado a recorrer algunos textos de la Sagrada Escritura, que te sirva un poquito para fundamentar pues, toda tu acción en la palabra del Señor. Hoy nos toca ver un segundo tema muy interesante que quiero compartir con ustedes. El tema que hoy vamos a ver, como aparece allá en la pantalla, pues es el de, creo que no se está, ¿sí se está viendo? A ver, vamos a volver a empezar. Correcto. Creo que ahora sí se ve. El tema que hoy nos voy a compartir es el tema vocaciones específicas y complementariedad vocacional. Un tema interesantísimo, prácticamente un tema medular en esto de la cuestión de la pastoral de las vocaciones, y también de la misión que todos tenemos, incluyéndote a ti como catequista, en la importancia de vocacionalizar toda la acción eclesial. Entonces, sin más dilación, pues damos comienzo. Muy importante lo que aparece aquí, el poder distinguir, pues, qué es vocación de lo que no es vocación. Entonces tenemos, en primer lugar, que, pues, la vocación es un misterio, que implica la relación que existe, que establece Dios con el hombre, bueno, con el hombre como ser único y irrepetible, llamada que espera una respuesta en lo profundo de la conciencia. Eso es vocación. En cambio, vocación no es una realización personal como elección para desarrollar al máximo tus cualidades o aptitudes personales. No es una visión inmanente que solo considera a la persona lo que ella puede elegir, pero no mira hacia afuera, no mira hacia la historia, hacia la sociedad, hacia las necesidades. Eso no es vocación. Vocación sí es una cuestión de estudio, de docilidad a la propia naturaleza humana que ha sido creada y tiene la dimensión de llamada a la vida, al servicio, a construir un mundo justo y solidario. Vocación, por supuesto, no es una opción altruista que lleve a la persona a dedicar su vida al servicio del prójimo porque es muy buena persona, lanzarse a buscar el bien común por medio de una profesión o una forma de vida. Eso no es vocación. Quiero aclarar aquí una cosa. Estamos hablando de vocación en sentido eclesial, en sentido teológico. Fuera en el mundo, cuando escuchen la palabra vocación, mucho de lo que se habla en el mundo coincide con esta parte del texto que estás viendo a tu derecha sobre lo que no es vocación. Cuidado, porque sí hay una diferencia muy, muy fuerte entre ambas maneras de entender la palabra vocación. ¿Sale? Entonces no se vayan a confundir. Cuando hablamos de vocación aquí en la iglesia, es todo lo que aparece, lo que sí es vocación, que tengo aquí a mi lado izquierdo. Cuando hablamos de lo que no es vocación, pero sí el mundo muchas veces entiende algo así, entonces cuidado. Es un acontecimiento único en el cual la persona, dialogando con Dios, adquiere conciencia de una misión situada históricamente y se compromete a una respuesta concreta. No es vocación solamente una profesión, un oficio, una carrera, una opción intelectual o laboral. La vocación es algo más global y profundo que el simple ejercicio de una profesión. Implica la totalidad de la persona. Eso sí es vocación. No es vocación hablar solamente de cuestiones de gusto, que me gusta, que me fascina, que me llena. Tampoco será encontrar un espacio donde se puede expresar tu inquietud, explotar tus capacidades y así, ¿no?
La vocación sí es la encomienda de una misión para extender el reino de Dios. Y no es solamente una forma o estado de vida, como el matrimonio, el celibato, maternidad, que son parte de una vocación, las del otro cuadro, pero que no la definen. Vocación sí es el compromiso de la persona ante el llamado de Dios en la historia personal y comunitaria. No es un privilegio de que Dios solo concede la vocación a algunos escogidos, como sacerdotes o misioneros solamente. La vocación sí es la llamada permanente de Dios a cada persona y al pueblo de Dios, iglesia, una llamada amorosa de carácter vital que lleva una respuesta en el cumplimiento de una misión dentro del hermoso plan de salvación de Dios. En ese sentido podemos decir que no es sagrada, entre comillas, no es solamente algo sagrado, sí es algo sagrado porque viene de Dios, pero no es algo sagrado como exclusivo, solamente reservado a unos cuantos, una cosa rara que excluye a otros. En ese sentido podemos decir que no es solamente algo sagrado, entre comillas. Es sagrado porque viene de Dios, pero en ese sentido es para todos, no es solamente para unos cuantos. Vamos a hablar ahora de los elementos de la vocación. La vocación es un proceso vital de comunicación entre Dios y la persona, que rebasa el significado etimológico del término, que es vocare. Vocare significa llamar. La vocación en su nivel más profundo es una experiencia de amor de Dios, un signo del encuentro de amor entre el Señor que llama y el discípulo que responde. Vamos a ver ahora cuáles son los elementos de la vocación. El seguimiento del Señor, en su expresión más radical, se centra en una relación personal de enamoramiento. A fin de cuentas, no es entregarse a una idea, ni siquiera a una causa. Vocación es entregarse a una persona, es entregarse a alguien, el Señor que nos cautiva. Al hablar de la imitación de Cristo Jesús, se hablará de idoneidad para una u otra forma de vida. Y es que si hablamos de amor, no podemos imaginar que Dios nos pida seguir un camino para el que no nos dé la aptitud al menos básica. Dios nos llama a la vez a nuestra felicidad, a nuestra salvación y también, como aparece con mucha claridad en nuestro evangelio, es una negación total de nosotros mismos. Salir de mí para entregarme a los demás. Cuando se dice, tú no tienes vocación para esto o aquello, aludimos no al llamado, sino a la idoneidad para tal o cual camino. En este proceso aparecen varios elementos que constituyen la estructura básica de la vocación. El primer elemento es la llamada. La llamada es iniciativa gratuita y amorosa de Dios, que a fin de cuentas se dirige a todos los hombres. Dios da a cada uno de nosotros, en la situación histórica en la que estamos, una vocación única e irrepetible para desarrollar al máximo nuestras potencialidades para ser una nueva criatura en Cristo Jesús. El segundo elemento es la respuesta. A esta llamada de Dios se corresponde la respuesta, que vendría a ser la disponibilidad ante Dios que llama, comprometiéndose toda la persona en el seguimiento de Jesús. Es personal, es libre, consciente, responsable, dinámica, parte de una profunda inspiración de fe. Expresamos esta realidad de manera global con el término opción. La respuesta se da en el cumplimiento de la misión recibida en unas condiciones históricas concretas. El tercer elemento sería la misión, que es la tarea evangelizadora que el Espíritu Santo encomienda a toda la iglesia. Pero esta misión toma rasgos específicos
en que cada uno de los convocados en la iglesia y en las diversas situaciones históricas a través de las cuales la iglesia pues va transitando el camino al lado de los hombres, de los seres humanos. Pero siempre la misión, aunque con nuestros rasgos específicos, estará en orden a la edificación del reino de Dios. Es el fin del acontecimiento vocacional, edificar el reino de Dios. Y la comunidad de la iglesia, es el espacio vital en el cual se desarrolla la vocación-misión. Esos son los elementos de la vocación. Ahora, esto, digamos que transversalmente aparece en la vida del ser humano y hablaremos acá de diversos matices, de diversos niveles de la vocación. En primer lugar, hablamos de una vocación humana. Cada ser humano, cada hombre, por supuesto, es un ser único e irrepetible, llamado por Dios a la existencia en un proceso de maduración en el que la persona se descubre como alguien lleno de posibilidades, de potencialidades, también con limitaciones y con necesidades, el ser humano que somos. Este proceso se realiza, este llamado, se realiza en relación consigo mismo, contigo mismo, con Dios, con los demás y en el mundo que nos rodea. Cuando hablamos de la vocación humana, la vida como vocación, estamos hablando no solamente de la casualidad biológica, es la irrepetibilidad de la persona, sino que también hablamos del llamamiento a ser persona, a descubrirse y construirse como persona, pues la llamada de Dios constituye a la persona como tal. La vocación humana, cuando hablamos de ella, hablamos pues de un proyecto de maduración y en este nivel será ciertamente el descubrimiento de sí mismo como persona. Y pues para esto la persona pues deberá ir descubriéndose, madurando, dándome cuenta de mi realidad, descubriéndome como un ser capaz de relacionarme con las demás personas. Y en realidad todo crecimiento vocacional se realiza en un camino de crecimiento humano. La base humana siempre está presente y nunca puede soslayarse o ignorarse. La vocación humana implica cultivar una serie de cualidades para desarrollarme como una persona equilibrada, sólida, libre. Y para todo eso será necesario un gradual conocimiento y aceptación de mí mismo. Es decir, fíjate, hablamos aquí y estamos recontemplando que tu vida como ser humano, tu vida como ser encarnado, hablamos de un hecho biológico, pero más que biológico, es también una llamada. En tu realidad humana, Dios te llama a este desarrollo, a este crecimiento, a esta integración, a este proceso de búsqueda de tu libertad, ¿no? Proceso gradual que vas desarrollando a lo largo de toda tu vida. Es muy importante y es muy hermoso entender que esta vocación humana la compartimos con todos los seres humanos, sean creyentes o no creyentes, en fin. Y pasamos al segundo nivel de la vocación, que sería la vocación cristiana. Esta, pues, como su nombre lo indica, pues ya no es, digamos que bueno, ojalá para todos, pero en sentido estricto hablamos de la llamada para quienes han descubierto al Dios del amor. El hombre llamado a la vida, el elemento anterior, el nivel anterior, descubre además un llamado a la fe, que es adentrarse a la aventura de un Dios que se va manifestando en el caminar del ser humano. Por este segundo llamado, esta segunda vocación, el ser humano descubre que Dios es Padre y que le llama por Jesucristo para ser su hijo en una vida de santidad. Este es el llamamiento a ser de Cristo y en Cristo hijos de Dios.
Tú y yo sabemos, además, pues tú eres un catequista, que por el bautismo hemos sido incorporados a Cristo en su muerte y en su resurrección, y podríamos decirlo así, en su vida total. El ser en Cristo no es añadido al ser de persona, sino la integración de su ser dividido, fraccionado, herido por el pecado, y que viene a dar respuesta a las exigencias más profundas y auténticas del ser humano. Es decir, pasa por esta integración, reintegración de mi ser para dar respuesta también a las exigencias más profundas de mi ser. Es la vocación fundamental. No hay mayor dignidad que la de ser cristianos, hijos de Dios en el Hijo, es decir, en Jesucristo. Dios, ya hablamos de una perspectiva de fe, ha llamado de la nada. Nos ha llamado para ser hijos en el Hijo. La vocación cristiana engloba y hace auténtica la vocación humana como tal. Con un solo y único acto creador del amor de Dios, el hombre es llamado a la existencia y orientado hacia Cristo, plenitud del hombre y ápice del plan que Dios tiene sobre él. La elección vocacional hunde su raíz de una vida profundamente cristiana, nutrida por la oración y los sacramentos. Es decir, que aquí hablamos que en los planes de Dios, la vocación humana, digamos que no se completa, sino hasta que abraza la parte cristiana, que de alguna manera viene a integrar, a dar plenitud, a dar sentido, a dar trascendencia a la existencia humana, fusionándose, diríamos, con ella, al menos en el plan de Dios. Recuerda que Dios quiere que todos los hombres se salven, lleguen al conocimiento de la verdad profunda que es Él, que haciéndose un pueblo, lo amen, lo conozcan y se salven, ¿no? Entonces, de alguna manera, el amor de Dios no solamente es invitación a existir, sino invitación a existir en Cristo. Y luego ya en esta búsqueda y en esta creciente intimidad con Cristo, entonces encontramos el contexto para hablar de la vocación cristiana específica. El llamado a la fe implica una adhesión consciente a Cristo, ya que el encuentro con Él transforma a la persona. De manera que el ser cristiano no puede darse de forma abstracta o etérea, así como flotando en el hiperespacio, ¿no? Perdón. Sino que pide situarse en una forma de ser cristiano concreto. Es decir, el proceso de hacerme otro Cristo debe tomar un molde, una forma específica. En la iglesia hablamos de que esta vocación toma como tres moldes o tres formas concretas, como laico, como consagrado y como ministro ordenado. Estas formas nos permiten dar nuestra aportación específica en la construcción del reino, de la que hablábamos en diapositivas pasadas, ¿no? Así, el proceso de madurez humana y cristiana se desenvuelve en un compromiso gradual dentro de la iglesia para el mundo. Esto es bien importante cuando hablamos, por ejemplo, de ustedes como catequistas, de ti como catequista que nos estás escuchando, porque en la mayor parte de nuestros planteamientos de catequesis, pues usualmente no hablamos de vocación, y entonces la vocación cristiana específica pareciera como un añadido que se deja al final de la catequesis, si bien nos va, porque han llegado a los procesos vocacionales un montón de jóvenes y señoritas que después de haber llevado procesos largos de formación catequética, incluyendo primaria, secundaria y prepa, no han oído nunca de vocación, no han descubierto estas llamadas, estos niveles de la vocación humana, cristiana específica, que se van interconectando unos con otros y que te van dando tu lugar en el pueblo de Dios, tu lugar en el proyecto de salvación de Dios.
Visto esto, vamos ahora a profundizar un poquito en esta última parte de las vocaciones específicas. La vida de fe en Cristo Jesús, la comunión, la común vocación cristiana, el de ser discípulo misionero en Cristo, eso es común a todos. Pero esta común vocación cristiana, que sería el nivel 2 de la parte anterior, pide situarse en una forma de ser concreta en el mundo, con un compromiso claro por la construcción del reino, decíamos, y desde una opción que marcará toda la vida del llamado. Así comprendemos que cada uno realiza su vocación cristiana, que es el tronco donde retoñan las vocaciones específicas, fruto de la variedad de los dones y carismas que el Espíritu Santo da a los fieles para servir a la iglesia y al mundo. Unos sirven como laicos, otros como consagrados, religiosos, y otros como ministros ordenados, aquí hablamos de obispos, presbíteros y diáconos. Es importante aclarar que los 3 niveles de la vocación, ya decíamos humana, cristiana, específica, no pueden vivirse en momentos sucesivos parciales, ¿no? Como que aquí terminó mi vocación humana, comienza la vocación cristiana, y luego, no, sino que se van, ¿no? Es decir, no son como escalones que nos ayudan a llegar a la vocación específica, sino que constituyen una sola llamada de Dios, de modo que ser sacerdote significa ser hombre y estar en este proceso constante de maduración, de crecimiento, de integración, y ser cristiano, ¿no? En este proceso de irme configurando, de ir, ¿no? Ser religioso es también vivir la vocación a ser mujer, a ser cristiana, ser laico, es ser hombre, mujer, cristiano, cristiana, vivir su cristianismo en el estado de vida y forma de vida en que se encuentra. Es decir, las vocaciones específicas no solamente suponen los niveles anteriores, sino que al vivirlas estamos integrando todos los niveles en tu respuesta vocacional. Es importante decir que juntamente con las vocaciones, en el lenguaje vocacional encontramos otras realidades análogas, cercanas, inclusive que a veces pueden confundirse. Por ejemplo, los estados de vida son realidades en las que los hombres y mujeres hacen una opción estable, más o menos definida, para perseverar en su vocación específica. Son como el cauce para el cumplimiento de la vocación. Son básicamente 2: matrimonio o celibato. Matrimonio o celibato. Las formas de vida son estructuras y ocupaciones humanas que deben vivirse con profundo sentido vocacional y cristiano. Podemos señalar formas de vida: maternidad, paternidad, vivencia de votos o promesas, la profesión, los oficios, en fin, son formas de vida. Las vocaciones son específicamente cristianas. Las formas de vida, pues como ustedes ven, son realidades humanas. Vamos ahora a ver con una tabla con las diferentes vocaciones y bueno, la tabla es grande, por eso la tuve que seccionar para que puedan aparecer visualmente de un tamaño que tú puedas pues, leer con facilidad. Pero vamos a hacer de cuenta de cada una de estas que aparecen en las siguientes diapositivas. Diríamos que van integrando una tabla de tres filas con la vocación laical, la vocación religiosa o consagrada, la vocación al ministerio. Entonces, ¿cuál es el origen de la vocación laical? Básicamente el origen de la iniciación cristiana. O sea, el llamado común a ser sal y luz del mundo. Su dignidad, pues es la dignidad sacerdotal, profética y real o de servidor que recibimos todos los bautizados. Ahí está especialmente su origen. Los carismas son don del Espíritu para la comunidad. Ese es el origen. El origen es
prácticamente la iniciación cristiana. Todo este proceso para aprender a creer en Cristo, convertir nuestra vida, integrarnos en la comunidad de la iglesia y optar por transformar el mundo. Todo esto tiene su origen en la iniciación cristiana, que está básicamente marcada celebrativamente por los sacramentos de iniciación. Aquí es importante que tú recuerdes la catequesis de primaria, secundaria, prepa, no deben mirar, eso lo has de saber tú porque has estudiado los directorios de catequesis, no deben mirar a que los niños reciban los sacramentos solamente. Deben mirar a que los niños, los adolescentes y jóvenes asuman todo lo que implica la vida en Cristo. La adhesión por la fe, la conversión, la adhesión a la comunidad de la iglesia, el compromiso transformador del mundo. Todo esto, es decir, que al término del proceso de iniciación cristiana, no solamente deben aparecer, ya recibió los 3 sacramentos y palomita, 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 sino que el proceso de iniciación cristiana no termina, sino hasta que el niño, adolescente, joven, creciendo y madurando, asume su protagonismo en la comunidad y en el compromiso transformador del mundo. La función del laico es ser santo en el mundo, o sea, buscar el reino de Dios, tratando de ordenar todos los asuntos temporales desde la fe. Contribuir a la santificación del mundo desde dentro del mundo. Evangelizar la cultura. Ellos, los laicos, son signo del Dios creador, del Dios redentor. Digamos que su figura, su imagen, fuerza sería Cristo redentor. Yo hago nuevas todas las cosas, lo cual incluye a todo el universo creado, el mundo creado. Formas de vida, veíamos en la diapositiva anterior, formas de vida y estados de vida. Tenemos matrimonio, viudez, familia, paternidad, celibato, profesionalidad, vida comunitaria, consagración, cuando hablamos de consagración, hablamos específicamente de la consagración secular en institutos que son precisamente laicales o seculares, ¿no? Entonces, fíjate cómo tiene un amplio abanico. Interesante cómo aparece no solamente el matrimonio, también aparece el celibato. Hay laicos que no están llamados al matrimonio, no solamente porque no encontraron con quién, se quedaron solterones o solteronas, sino porque hicieron una opción celibataria por seguir a Cristo. Sus tareas, pues son variadísimas, pues todas las tareas temporales, economía, política, ciencia, arte, familia, sociedad, ¿no? Todo este vasto campo de acción en el mundo, pues es responsabilidad del laico en primer lugar, ¿no? O sea, el entrar en todos estos ambientes es responsabilidad del laico. Pero también, en un segundo plano, pues asumir tareas propias del laico en la vida de la iglesia, como puede ser el apoyo en la liturgia, en la catequesis, en la pastoral social, en Cáritas, en fin, en diversas acciones que pueden los laicos asumir en la iglesia, como son todos los compromisos pastorales, que centros pastorales, que pláticas de diversos tipos, acompañamiento a matrimonios, a jóvenes, en fin, todo lo que implica pues, lo que el laico hace en las parroquias, por ejemplo, o en otras realidades eclesiales. La vida religiosa, hablamos también de que su origen es la iniciación cristiana, de la cual ya hablamos la vez pasada, igual aplica para esta. Es una vida cristiforme. Hablamos de carismas fundacionales, es decir, del carisma de los fundadores de los diferentes institutos de vida religiosa. Hablamos también de una profesión pública de los consejos evangélicos,
bueno, los que llamamos, por ejemplo, los votos, pues entran en esta categoría. Y aunque no pertenecen a la estructura, diríamos, canónica que divide entre laicos y ministros, sin embargo, la vida religiosa o la vida consagrada pertenece al corazón de la iglesia, a su misterio de comunión y de santidad. La función del religioso, del consagrado, pues es ser testigo de la santidad de Dios y de la llamada a todo bautizado a ser santo, del radicalismo de las bienaventuranzas que aparecen en el Evangelio, signos personales de total disponibilidad. Ellos con su vida señalan la meta escatológica, o sea, las realidades últimas, las realidades eternas, hacia la que todas las realidades tienden, ¿no? El seguimiento radical, su función es ser expertos en comunión, comunión de fraternidad, de vida común, de ayuda, de amarse los unos a los otros, testigos de esta comunión. Con su vida significan la expresión solo Dios basta. Son signos de Cristo histórico, son signos del anonadamiento y exaltación pascual, son signos del amor trinitario. Y en cuanto a formas de vida, básicamente hablamos acá, formas de vida, estados de vida, hablamos de virginidad, vida comunitaria, pueden ejercer diversas profesiones, hay religiosas, educadoras y así, votos especiales, pueden ser de vida activa, de vida contemplativa, de vida eremítica también. Vida activa, pues son, por ejemplo, las misioneras que están en las parroquias trabajando y así. Vida contemplativa, pues son las monjas que viven en su convento con cierta cuestión como de encierro. Y la vida eremítica, que no la tenemos aquí en Yucatán, pero emiten ciertos votos para vivir en ermitas y otros lugares un poco más aislados. Pueden tener múltiples tareas profesionales, intraeclesiales, apostolados específicos o según su carisma apostólico fundacional. El ministro ordenado, también su origen, fíjate, es la iniciación cristiana. Pero aquí hablamos también de un segundo sacramento que reciben, el sacramento de la ordenación sacerdotal, que aquí, se recibe el sacramento siempre unido al orden episcopal, ¿no? Tanto los diáconos como los sacerdotes, pues estamos unidos al orden episcopal. La función del ministro ordenado, pues es apacentar al pueblo de Dios, acrecentarlo siempre, ser imágenes vivas de Cristo cabeza, de Cristo buen pastor, guías de la comunidad hacia la meta escatológica, proclamar la palabra de Dios, administrar los sacramentos, edificar la iglesia. Su significación está llamada a ser signo del corazón del Padre Dios, signo de Cristo cabeza, signos vivos de Cristo buen pastor. La forma de vida, pues aquí en esta parte del mundo, en la inmensa mayoría de la Iglesia Católica, es el celibato, aunque también el servicio católico en algunas regiones, en algunas tradiciones católicas, admite el matrimonio, como es el caso, por ejemplo, de los libaneses o de los maronitas, que admiten el matrimonio de algunos de los ministros. Pero en el resto del mundo, la Iglesia Latina solo promueve, como todos sabemos, al sacerdocio, aquellos que han recibido también el don del celibato. Entonces encontramos sacerdote, como vivimos los latinos, como sacerdotes célibes. Y puede también vivirse en la profesionalidad, también puede vivirse con cierto tipo de vida común, en equipo. Y las tareas, pues son básicamente las tareas de evangelización, tareas pastorales, pues tú ya sabes, perseguir la Eucaristía, perdonar los pecados y los demás sacramentos, y otras tareas profesionales relacionadas con el ministerio. También aquí es importante decir que ellos están excluidos de la política partidista, no de la política que incumbe a todos, sino de la política partidista
y no deben ejercer el comercio a beneficio personal. Más o menos, más o menos. Y bueno, nuestro último punto del día de hoy es hablar un poquito sobre la complementariedad de las vocaciones. Las vocaciones, que todas se dan en el contexto eclesial, no están como opuestas entre sí, sino que están llamadas a integrarse, e integrándose todas, integran como un rompecabezas, ¿verdad? El rostro de Cristo, son complementarias. Primero, la comunión en la iglesia. En la eclesiología, el sentido de la comunión es un dato esencial. No hay ninguna relación importante dentro de la iglesia que no esté marcada por el signo necesario de la unión entre los hermanos. La comunión eclesial no es solamente una simple unidad, es una comunidad en la fe en torno al misterio de la presencia del Señor. La iglesia reproduce en sí el misterio de la comunión trinitaria y, uniéndose así a Dios, se convierte en instrumento de unidad para todo el género humano. De aquí se deduce que la comunión en el misterio de Cristo no es solamente intraeclesial, sino que es intraeclesial, pero para proyectarse hacia todo el humano de todos los tiempos. Las vocaciones específicas se hallan en el mismo dinamismo de comunión que la vocación cristiana fundamental, la vocación que compartimos todos. Laicos, religiosos y ministros ordenados tienen como nota esencial el sentido de la comunión cristiana. Y por ello, al hacer teología de la vocación, es necesario tener muy en cuenta este concepto de comunión. Hay una profunda unidad entre comunión y misión eclesiales, tanto que se puede decir que la primera misión de la iglesia en el mundo consiste en ser signo de unidad. Lo mismo sucede con las vocaciones. Su primera misión o encomienda salvífica es comprenderse y proceder desde y para la comunión. De manera parecida aparece un poco esta idea. La comunión en sí misma es misionera, porque al mirar cómo vivimos unidos, cómo nos amamos, ayudamos, perdonamos, somos un signo que grita a la humanidad esta llamada a la comunión. Entonces, la comunión tiene una naturaleza misionera. Pero también la misión, la misión que desarrollamos en el mundo, tiene como fin el atraer a toda la humanidad hacia esa comunión de nosotros como creyentes y de nosotros con Dios. Noción funcional de las vocaciones. Las vocaciones se comprenden teológicamente como funciones específicas dentro de la economía de la salvación. Una función es mucho más que una simple tarea. Supone una manera concreta de ser para la comunidad. En los datos bíblicos de vocación que veíamos el día de ayer, esta encomienda globalizante tiene por objeto toda la vida y existencia del llamado. Es muy claro esto en la Biblia. No son funciones excluyentes, sino complementarias. De modo que aquello que se dice como específico de los laicos debe ser vivido en alguna medida, análogamente, por todos en la iglesia, y así recíprocamente unas vocaciones y otras. Así, la secularidad de la iglesia, llamada estar en el mundo, ser levadura, es expresada y dividida de un modo especial por los laicos. La realidad del seguimiento de Jesús, la radicalidad propia de todo bautizado, es mostrada con mayor claridad en la iglesia por los religiosos. El cuidado por la comunidad de los fieles, que debe interesar a todo creyente, es encargo especial del ministerio ordenado. Por ello es necesario afirmar la continuidad de armonía entre la vocación común bautismal y su vivencia, su proyección en vocaciones específicas. Desde este punto de vista, hay mucho más de común que de diverso en ellas. Al definir funcionalmente las vocaciones, se destaca su sentido de comunión. Las vocaciones nacen de la comunión eclesial, tienen la encomienda de acrecentar esta comunión,
cada una desde su propia especificidad. Su misma complementariedad hace ver que quien muestra el rostro de Dios y de Cristo a los pueblos no es una vocación específica, sino el conjunto de los creyentes que, reunidos en el Espíritu Santo, cada uno viviendo su vocación, se manifiestan como el cuerpo de la iglesia, el cuerpo eclesial bien armonizado. En los estados de vida, las vocaciones específicas se concretan todavía más en los estados de vida. El celibato, la soltería, el matrimonio, la viudez, la vida comunitaria o eremítica, la profesionalidad, etcétera, son especificaciones más detalladas de la vocación personal. De esta manera, se va concretando un camino vocacional hasta constituirse como la llamada de Dios única e irrepetible para esta persona. Es posible hacer un estudio más detallado de las funciones y significaciones eclesiales de los libros de estado de vida. En sus funciones brilla también la complementariedad. En el conjunto de los estados de vida podemos descubrir el valor amplio de la comunión eclesial y la variedad de caminos por los cuales el hombre responde a la llamada de Dios. Por lo tanto, no va a haber ninguna oposición entre estados de vida, más bien hay que señalar, destacar su sentido en torno a la comunión eclesial. Y también complementariedad en las tareas. Se puede decir que la complementariedad vocacional desciende hasta el ámbito de las tareas. Desde este punto de vista, repugna toda celotipia, esos celos en las actividades como opuesta a la vivencia de la colaboración, de la comunión. La colaboración tan usada en su tiempo es a este nivel un signo de comunión eclesial. Al no ser las tareas, sino las funciones, las que definen el valor y especificidad de una vocación, las tareas tendrán que adecuarse a las funciones, de manera que se conviertan en un cauce de expresión del don del Espíritu recibido por quienes tienen encomendadas funciones específicas. Varias vocaciones colaborando en una tarea mostrarán con mayor claridad el sentido del don recibido. Se habla mucho de que la evangelización es cosa de todos los cristianos, pero no estudiamos ni sacamos las consecuencias de lo que llamamos las modalidades vocacionales distintas que han de unificarse dinámicamente en el misterio de la comunión de la iglesia y en su única misión. Muchas veces son meras palabras las que se refieren a la común misión, el hecho de que todos somos sujeto y objeto de la comunión de la iglesia y de la participación en su misión de salvación. Bueno, pues con esto un poco terminamos nuestra sesión del día de hoy. Te pido como evidencia, como aparece aquí en pantalla, en una redacción de 20 líneas de texto, tamaño fuente 10, no vas a tener tremenda letra, ¿no? Tamaño fuente 10, compartir las ideas que más te impactaron de la sesión de hoy y por qué te impactaron. ¿Sale? Bueno, pues espero que esta sesión te haya interesado, te haya servido y nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego. Cuídense. Dios les bendiga.